Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes 19 de julio de 2024. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo por Carolina Porley. Buen día. Buen día para todos. Sigo con Gonzalo Pérez del Castillo, el hijo pródigo. Muy buenos días a todos y a todas, y a la audiencia, y a mis contertulios y contertulia. Cumplió otra vez, o sea, se fue en invierno a Italia, allá al sur de Italia, a disfrutar del Mediterráneo, y acá está, volvió, siempre vuelve. ¿Cuántas veces ya hemos tenido esta práctica? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. A veces toca sacrificarse. Seguimos. Juan Grompone, buen día. Buen día para todos. Y Alejandro Aval, ¿todo bien? Buen día, ¿todo bien? Poco serio, ¿viste? No sí, sé. se están medio enojados conmigo, no sé por qué. Sí, hay algo de resentimiento, hay un rencor, ¿no? ahí no sé qué pasa. Bueno, sana envidia, no, esta no es sana envidia. No tienen nietos italianos, ese es el problema que tienen. Bueno, vamos. ¿Cómo que vamos no? ¿Eh? Sí, yo tengo nietos italianos. Además de antecedentes charrúas, tenés nietos italianos. Yo soy italiano, mis hijos son italianos, mis nietos son italianos también. No. Ahora, cittadini italiano. Más guarda un poco. No nato de Italia propiamente, más. Son italianos. El único italiano que hay Grompone. Es el único italiano que hay. Porley, ¿qué sos? ¿Tú también sos tan? No, es inglesa. No. Sí, Vidal, Dalgal Arrondo, que es vasco. No. ¿Y Porley? No, es inglés, pero son unos ingleses que se radicaban en España. Entonces en realidad viene de España la cosa. Bueno. Sí. No. Porley es inglés. Que radicaba en España. No, bueno, lo cierto es que quedaste por eso minoría. dicen por ley, no por ley. Bueno, vamos, si les parece, a nuestro primer tema. Esta semana, cuando se conmemoran 30 años del atentado a la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, desde Irán se amenazó al gobierno del país vecino con hacerle lamentar su enemistad. En un artículo publicado en el Tehran Times, órgano oficial de los poderosos guardianes de la revolución, se reiteró la postura oficial del régimen persa sobre aquel atentado a la AMIA, el del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y unos 300 heridos. El texto lamenta que durante estas 3 décadas que lleva abierto el caso, ningún proceso de investigación técnica ha llegado a un resultado confiable por parte de la policía y califica las acusaciones argentinas de un involucramiento de Irán en el atentado como algo infundado. La nota no cita la sentencia de la justicia argentina del pasado mes de abril, según la cual los atentados contra la AMIA, pero también el otro, contra la Embajada de Israel en Buenos Aires 2 años antes, el que dejó 29 muertos, fueron ordenados por Irán y llevados a cabo por la organización terrorista libanesa Hezbollah. La columna acusa además al presidente actual, a Javier Milei, de títere de Israel y de repetir afirmaciones infundadas contra la República Islámica y amenazando a los ciudadanos iraníes. Debido a su apoyo a Israel, el gobierno de Milei pone en peligro los intereses nacionales de Argentina, escribe esa nota en el diario. Y agrega, sin duda, Teherán no olvidará la política anti-iraní de Buenos Aires, pero Irán ha demostrado que no se apura a jugar en el tablero del enemigo, sino que en el momento y la posición adecuados impondrá su propio juego al enemigo y le hará lamentar su enemistad con Irán. Obviamente un planteo como este, una amenaza como esta, no pasaron desapercibidos en el gobierno, en las autoridades de Buenos Aires. Uno de los encargados de la respuesta fue el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que defendió la decisión de Milei de declarar a Hamás como grupo terrorista. Al gobierno lo tiene sin cuidado y no al presidente no lo va a amedrentar. Todos creo que conocen la personalidad del presidente, que cuando se trata de defender posiciones ideológicas o derechos esenciales, no tiene ninguna duda, ¿no? Así que no, ese comentario no le va a hacer ninguna mella en sus posiciones, que son muy firmes en estos temas. Bueno, ¿cómo han observado este cruce y este aniversario? ¿Empieza Gonzalo? Bueno, yo
Creo que estamos prácticamente ahora al nivel de relaciones internacionales, a nivel Twitter. Es decir, estas declaraciones que se hacen después de 30 años de que sucede un fenómeno como ese, una cosa espantosa como esa, un atentado de esa magnitud, que no se sepa nada, que nadie pueda dar una pista seria, que no se pueda presentar ante ningún tribunal internacional que todo el mundo respete y que diga o encargue una investigación independiente, seria, internacional, y cuyo veredicto sea confiable. Lo que hemos hecho es que a todas estas instituciones, empezando por la Corte Internacional de Justicia, pero también por las Naciones Unidas y los organismos, todo el mundo, los grandes poderes, le quitan credibilidad y terminan siendo ellos mismas víctimas de eso. Porque ¿quién va a decir quién participó en esto ahora? Si cada cual dice lo que se le antoja y después nada se sabe. Entonces, hemos nosotros mismos desacreditado todas aquellas instituciones que podrían pretender tener un grado de yo qué sé, de justicia, de objetividad para juzgar las cosas. Y tenemos que volver a decir, nosotros respetamos a esta gente, le tomamos jueces, los más calificados de distintas partes del mundo, que analizan los datos que están disponibles y juzgan las cosas, y todos aceptamos tomar eso como un veredicto justo. Ahora, si nosotros cuestionamos todo, y no cabe duda, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad, todo está cuestionado, porque todo está politizado. Entonces estamos en esto. Es como un Twitter esto. Los iraníes dicen una cosa, los argentinos contestan otra, nadie le importa. Cada uno dice lo que le parece. Juan levanta la mano. Sí, yo quiero recordar que uno de los peores acontecimientos del siglo XX fue el retorno de Khomeini a Irán y la consecuente creación de un Estado teocrático con leyes del siglo VIII, pero tecnología del siglo XX o del siglo XXI en este caso. Esto desató una estúpida guerra religiosa. Los chiíes contra todos, empezando por los judíos. Es una guerra que para mí es sin sentido, porque judíos, católicos, ortodoxos, protestantes, chiíes y suníes tienen esencialmente el mismo origen y posiblemente el mismo Dios, a pesar de todo lo que parezca, ¿no? ¿Por qué decir posiblemente? Bueno, posiblemente porque ningún judío un árabe o un cristiano va a decir que sí, pero sí, yo creo que es esencialmente el mismo Dios, sí. ¿no? Es esencialmente el mismo Dios de la Biblia. De la Biblia, con distintos nombres. Bueno, todas las religiones que vienen de los libros sagrados, que son comunes, como decía Gonzalo, simplemente designan a Dios de una manera a veces distinta, como Alá o Jehová, por ejemplo, y Dios Padre. Bueno, sí. Está bien, pero realmente tienen todos la unión de los libros, ¿no? ¿Verdad? Le dicen las religiones del libro, además. Sí, claro. Se les dice así. Por eso me resulta una regla estúpida, ¿no? Y el atentado a mí es una de las tantas atrocidades de los chiíes contra los judíos, ¿no? Con el agravante que la posible complicidad de parte de los gobiernos argentinos, ¿no? de las autoridades argentinas. Así que es un desastre todo esto, ¿no? Una complicidad difícil de determinar, pero que primero se le imputó de alguna manera a Menem, ¿verdad? Hasta que al final lo terminaron exonerando de responsabilidad, pero decían que él tenía que ver de alguna manera con lo que había ocurrido con la embajada originariamente de Israel en Buenos Aires y después con lo de AMNIA, pero después con Cristina Kirchner. Se supone que Nisman el día que iba a hacer el día anterior a su presentación de la denuncia que implicaba a Cristina Kirchner, se suicidó. Bueno, o lo suicidaron, cosa que tampoco quedó clara.
Sí, ese es uno de los ángulos laterales al atentado a la AMIA, que también está todavía sin entenderse, sin esclarecerse, ¿no? La muerte del fiscal Nisman. Sí, efectivamente. No, sí. porque además es de creer que si el señor Nisman a la mañana siguiente tenía un planteo que hacer ante una Corte de Justicia, tenía toda la documentación ahí. Así que si se había suicidado, la documentación quedó, se podría haber tomado y se seguía adelante con el caso. Sí, pero ¿qué pasó? Bueno, no solo sé, desapareció todo cuestiones que... Una cosa curiosa, que no tiene nada que ver con el fondo del tema que estamos tratando, pero es que yo ese día del año 94, a media mañana, estaba en Buenos Aires. Y me acuerdo, no estaba al lado de la AMIA, pero sí me acuerdo de la explosión y el asombro del ruido que eso había producido, ¿no, verdad? Después me enteré de lo que había sido, pero obviamente no estaba ni cerca. Por supuesto que no tiene nada que ver con el tema directamente, pero es un recuerdo personal del cual no me voy a olvidar, porque fue una explosión realmente que se sintió, por lo menos ahí en el centro de la capital federal, de una manera importante, ¿no, verdad? No tenía nada que ver mis actividades con eso, ¿eh? ni con la AMNIA, ni no, más vale que lo aclares. Ni la cercanía, nada, por supuesto que no. Una cosa horrible. Carolina, ¿tú por dónde empezás con este tema? Bueno, un poco recogiendo algunas cosas que dijo Gonzalo, ¿no? A ver, con respecto al atentado de la AMIA hay como dos juicios, ¿no? Un juicio que es para dar con los culpables, ¿no? Con los responsables del atentado, y otro juicio como la AMIA 2, que es por todos aquellos que obstruyeron la justicia, la búsqueda de la verdad, que no contribuyeron al esclarecimiento del caso, que encubrieron, que los testigos falsos, ¿no? Y ahí tenemos justamente dos expresidentes que fueron objeto de causas, aunque no terminaron condenados. Tenemos el juez, ¿no? El primer juez, Galeano, tenemos dos fiscales, tenemos gente del servicio de inteligencia. A ver, me parece que se ha priorizado dentro de todo lo que es el caso, los usos políticos, digamos, que en sí la búsqueda de la verdad, ¿no? Con respecto al atentado, ¿no? Y esta movida de ahora de Milei, con esta idea de hacer el juicio en ausencia, ¿no? Me parece que también va por ahí, ¿no? Es más un gesto, me parece que es más un gesto hacia Israel y hacia Estados Unidos y también contra el gobierno anterior, ¿no? Por las acusaciones que hay con respecto a Cristina y la posible contribución de ella para exonerar a Irán, que realmente una búsqueda de la verdad, porque cuánta verdad podemos llegar a revelar y a fundamentar en un juicio con esas características, ¿no? Sin poder interrogar a los sospechosos, sin tener los requeridos. Claro, incluso, los requeridos, tenés razón, sí. Entonces me parece que muestra un poco lo que decía Gonzalo, el tema de la crisis de las instituciones judiciales, no solo de Argentina, sino también a nivel internacional, ¿no? Porque uno se pregunta en un caso como este por qué no pasa, ¿no? Por un organismo internacional, bueno, no se plantea eso. Entonces, se dice que, ¿me permitís? Sí. Se dice que la comnistión por lo menos de Cristina Kirchner cuando era presidenta con Irán tenía que ver con, te cambio, simplifico horriblemente, y además no digo que sea verdad, digo lo que se dice, ¿no? Uh-huh. Que te cambio el olvidarnos de este asunto de la AMNIA por la provisión de petróleo y creo que era petróleo concretamente, en un momento en el cual tenía dificultades en la Argentina al respecto. Pero bueno, la verdad que es muy raro, ¿no? Es realmente muy raro que hayan pasado tantos años, que hayan pasado tantos personajes, que hayan habido dos presidentes, buscados por eso, y creo que la causa de Cristina no terminó, la de Menem sí, pero la de Cristina no. Y no se progrese, ¿no? Todo el mundo sospecha que sí, que efectivamente el origen de lo que pasó está en Irán, de una forma u otra, pero bueno, no hay nadie que lo pueda dar por cosa juzgada, ¿no, verdad? Ahora, hay otra cosa, yo retomando lo que dice Juan, yo sinceramente noto que hay como una especie de resurgimiento, pero no solo en este caso, el caso de Irán, evidentemente la llegada de Khomeini a Irán, creo que fue por 1979 o algo así,
fue fatal para el Medio Oriente. Absolutamente. Verdaderamente. Primero se la para agarró, el mundo. Como chiitas, primero se la agarró con los sunitas, te acordás la guerra con Irak. Sí, terrible. Que bueno, está. Y después esto sigue. Pero este resurgimiento religioso, yo lo veo por todos lados. Porque vos escuchás las campañas en Estados Unidos. Y ahora este asunto, esto de que se salvó el señor Trump, es un acto de Dios. Y vos escuchás hablar a Milei y termina siempre con que Dios está de mi lado. Y escuchás hablar a Bukele y está Dios de mi lado también. Hay como una especie de volver a pensar de que Dios se vuelve a meter en nuestros asuntos. Y yo creo que eso es muy peligroso para la humanidad en general, porque lamentablemente los dioses son distintos y los dioses se pelean y los dioses tienen razón. Pero lo peor es que son todos el mismo Dios. Sí, pero eventualmente. Pero no se reconocen como tal. Ojalá fuera un solo dios, sería más fácil de ponerse de acuerdo, pero no. Son dioses muy peleadores, además. Cuando volvió Khomeini a Irán, fue el resurgimiento de un fundamentalismo que hasta cierto punto uno le puede reconocer valor, porque por lo menos le dio sentido a la vida de los iraníes, un sentido muy marcado que se estaba desdibujando con el Shah de Persia, una manera escandalosa. Sí. Porque la época del Shah de Persia era una simplifico, pero europeización de Irán que no tenía nada que ver con lo que era la historia de Irán milenaria. Pero bueno, sea lo que fuere, eso fue así. Ahora, que me digas que hay un resurgimiento religioso, bueno, no estaría mal, le daría más sentido a la humanidad. Pero yo creo que acá no es un resurgimiento. Si fuera solo para mí no es eso. Simplemente es que escapar al juicio de los hombres, ¿no? O sea, a mí me puso Dios acá, yo me debo a Dios, Dios me da la razón. Entonces escapamos a cualquier instituciones y controles. Yo creo que más que nada ese tipo de proclamación de estar directamente vinculado a Dios, nada más que la cuestión verbal para hablar, y que no significa mucho más que eso. Son intereses económicos, como diría Juan, los que están primando acá. Y no dije, ¿viste? No, pero lo pensaste. Son intereses económicos, y es más, yo cuando mencionaba lo que se dice de Cristina Kirchner y su apoyo para eliminar las conexiones con Irán del asunto de la AMNIA, o su supuesto apoyo para eliminar las conexiones de Irán con el asunto de la AMNIA, tenía que ver con intereses económicos, o por lo menos eso es lo que se dice. Es muy difícil hasta tener certidumbre de lo que pasa en una cosa tan compleja que lleva 30 años dando vueltas para todos lados. Emiliano hizo un resumen al principio de lo que estábamos tratando, y cuando uno lo oye con detención dice, pero no se puede creer que esto sea así, ¿no? ¿Verdad? Tan complicado, algo que es un hecho concreto, que debería tener, por lo menos el hecho de autores identificados de alguna manera, ni siquiera los tiene. Ni siquiera lo tienen, porque los que están requeridos, terminan siendo requeridos de una manera muy vaga, imprecisa, no se sabe la famosa camioneta ni dónde salió, ni quién la tenía, ni una serie de cosas que uno dice, caramba, no se puede comprobar eso. No. Bueno, y ahora aparece otro componente, ¿no? La amenaza desde Irán a Argentina. Argentina como país, a partir de la actitud, sobre todo, de las nuevas autoridades del gobierno de Javier Milei. ¿Cómo le suena este texto que apareció en la prensa de Irán? Twitter. ¿Cómo Twitter? A mí me parece interesante. Esa es una prensa que está absolutamente pero ya pasaron cosas al gobierno de Irán. Pero y peor de lo que pasó. O sea, que si la amenaza fuera de un periodista cualquiera, no pasaría de ahí, pero resulta que se asume que al venir del Tehran Times o algo así, que es el brazo periodístico oficial del gobierno en los hechos, es una amenaza al gobierno. Sí. A mí me parece que es un texto que esa nota del Tehran Times, que es muy interesante, ¿no? En esto de conocer la mirada del otro, ¿no? Cómo ve Irán o cómo argumenta Irán todo lo que está pasando. El texto empieza, habla de la operación Tormenta de Al-Aqsa, que es lo que hizo Hamás, ¿no? El 7 de octubre contra Israel, y dice que esa operación ha causado que el mundo se familiarice contra la naturaleza del régimen sionista, ¿sí? Generando una escalada de protesta por parte de gobiernos y personas de todo el mundo,
Y dice que esa operación ha logrado el aislamiento y descreimiento, digamos, del régimen de Israel asesino de niños. A mí me parece interesante esto, ¿no? Porque es como que le está atribuyendo que esa operación fue para acorralar a Israel, para que Israel reaccione de tal modo que provocara su aislamiento, que de alguna manera algo de eso está ocurriendo, ¿no? Por reacciones de ellos, desde el gobierno de Brasil hasta el propio Biden, ¿no? Entonces, me parece interesante eso, ¿no? O sea, está diciendo, o sea, digamos, desde el régimen de Irán se está diciendo, ¿no? Que esa operación de Hamás no fue una reacción frente a una, ¿no? Como una venganza frente a algo que hizo Israel, sino que fue una operación deliberada para generar esa respuesta de Israel, cosa de tratar de acorralar a Israel ante la opinión internacional. Me parece como interesante. Después dice, esa reacción se dio por todo el mundo, incluida América Latina y Argentina, y dice, país que el sionismo había elegido para establecer un Estado allí, ¿no? Que es toda una teoría, ¿no? Que sostiene en general las derechas nacionalistas, bueno, los grupos neonazis, ¿no? Esta idea de que en la Patagonia se iba a establecer un Estado... No, también se iba a establecer un Estado nazi, ¿no? Porque se supone que cuando... Pero digo, es como ellos ven, ¿no? O sea, me parece interesante esto de ver cómo ve Irán, qué es Argentina para Irán, qué es, ¿no? ¿Qué fue? O la proclaman nada más que porque... Bueno, pero... Realmente, ¿no? La ven así. Y después con respecto al mismo juicio, a mí hasta me causó gracia cuando dice expertos, ¿no? Como para legitimar esa opinión. Dice, expertos dicen que en realidad fue como una cosa autoinfligida por los judíos, y después dice el tema de Menem, ¿no? Dice, habría sido los propios judíos los que hicieron explotar la AMIA. Eso es lo claro, que pero aparte dice expertos, o sea, eso de poner palabras, a ver, los periodistas decimos, ¿no? Expertos como para dar legitimidad, entonces me pareció interesante. No sé, digo para ver cómo armaron el texto, ¿no? Y cómo fundamentaron y bueno, y eso de la pista de Menem, ¿no? De haber obstruido, digamos, el seguimiento de la pista siria, ¿no? Que era un poco lo que se le acusaba a Menem, pero no sé, me parece también interesante el texto como para ver, bueno, ¿y cómo piensa Irán o cómo desarrolla su discurso Irán con respecto a todo esto, ¿no? Eso me hace recordar la Guerra Fría, cuando en realidad, cuando había que citar a una autoridad, decían un científico ruso. No, la verdad que a uno le asombra que hayan pasado 30 años y que todos los intentos de llegar a esclarecer algo en este tema hayan terminado en nada, ¿no? ¿Cómo habla el presidente Milei? ¿Qué dice? ¿Y qué dice a propósito de responsabilidades? ¿Qué dice, por ejemplo, en cuanto a alusiones a Irán? Cuando habló este miércoles en el Congreso Judío Latinoamericano y el Congreso Judío Mundial, que sesionaron en Buenos Aires en una serie de actividades de reflexión, dijo en un momento el presidente Milei que se estaban cumpliendo 30 años del atentado cobarde a la AMIA que, a través del terrorismo iraní, se cobró la vida de 85 argentinos. También destacó, se cumplen 3 décadas de impunidad, de cortinas de humo y maniobras groseras de parte de personajes oscuros para cubrir una de las peores atrocidades de nuestra historia. Y terminó incorporando en su mensaje también el ataque de Hamás del 7 de octubre. Hizo referencia a ese ataque a Israel, ese que implicó el asesinato de 1.200 civiles y el secuestro de 250 personas, que señaló: no hay nadie que dude que sectores del gobierno fanático de Irán están detrás de estas atrocidades. El terrorismo del trágico 7 de octubre es exactamente el mismo terrorismo que nos atacó hace 30 años, advirtió. Sí, ahí a mí, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención de esa reacción de Milei y lo que cuando empezamos el segmento citabas de al presidente lo tiene sin cuidado. Bueno, tú decías esa reacción de Milei, está bien, porque este discurso fue posterior a la publicación de esa amenaza procedente de Irán, ¿no? Pero entonces, ¿es peligroso o no es peligroso Irán? Si Irán te amenaza y supuestamente fue el que hizo 2 atentados en tu país, ¿es peligroso? O sea, si yo realmente creo que Irán hizo eso, reacciono diciendo, pedimos a Irán que se haga cargo de este texto, si es verdad, si está amenazando al gobierno argentino, que la comunidad internacional... No, y lo tiene sin cuidado lo que diga Irán. Entonces, al final, ¿es peligroso o no es peligroso Irán? O sea, sí, no sé. Desde el punto de vista económico puede ser peligroso. Desde el punto de vista militar, por más que teóricamente tienen acceso a la bomba atómica, la verdad que no es pensable que pueda ocurrir algo por el estilo. Bueno, ¿no? pero un atentado como los Pero otros. bueno, sí. Yo insisto de vuelta, a mí lo que me asombra es 30 años
con una cantidad de investigaciones o semi-investigaciones bloqueadas, con individuos procesados, procesados, en fin, por lo menos imputados, con personajes iraníes que están requeridos, pero que como Irán no permite que se extradite nunca a un iraquí, aunque sea más culpable de los culpables, no hay manera de que se llegue a nada. Y todavía... Que con el desbalance en la situación que genera lo que le pasó a Nisman, que tampoco se sabe qué fue, aunque uno lo sospecha mucho, y con el desbalance de cuál fue realmente la participación, bueno, en su momento de Menem, que por más que fue exonerado nunca quedó clara, y la posterior de Cristina Kirchner, que sigue estando en cuestión judicialmente en este momento, ¿no? ¿Verdad? Y además de otros 1000 líos con los fiscales que fueron nombrados en la causa para averiguar, porque se nombró un fiscal especial para el asunto de Nisman, y bueno, que también tuvo sus revolcones, y que todo es entreveradísimo. La verdad, suena como esas cosas absurdas que uno dice, pero ¿cómo puede ser que a esta altura sea tan absurdo todo lo que está ocurriendo en torno a la famosa atentado de la AMIA? Que fue muy importante, claro que fue muy importante, pero se ve que además de ser importante el atentado en sí mismo, hay toda una serie de cuestiones atrás que por lo menos a quienes estamos un poco lejos del asunto no nos resultan claras. Yo creo que el problema es que no hay instituciones creíbles por todo el mundo, aceptables por todo el mundo, que sean capaces de organizar una investigación y llegar a una conclusión que la gente diga, está bien, estos son expertos que saben lo que están diciendo y nosotros lo aceptamos. Porque eso es la institucionalidad en un régimen democrático, es fundamental. Y si tú deshaces eso, caes en cualquier cosa. Y yo lamento, sí, por supuesto que todos creemos en el materialismo histórico y Juan va a estar feliz con esto, y lo que mueven las cosas son los intereses económicos. Pero la conquista de América eran intereses económicos, pero era la evangelización de estos pobres indios que estaban acá. Los dioses siempre participan, y cuando aparecen, como en el caso de Irán, todo el mundo dice, porque los iraníes son fanáticos. ¿Fanáticos de qué? Son fanáticos religiosos. Los ultraortodoxos judíos, que son fanáticos de qué? Fanáticos religiosos. Es decir, la religión entra, y cuando la religión empieza a pesar, todo esto, el resto se debilita, porque la gente dice, esta es la verdad y no me importa lo que digan los demás. Y acá estamos ante un caso en que estos fanatismos religiosos están empezando a tener cada vez más peso. Y yo lo veo no solo en estos extremos como en Irán, lo veo también en las democracias occidentales. No, pero para mí sigue siendo el misterio es por qué estas religiones que tienen el mismo origen se pelean entre sí y no aceptan que hay distintos puntos, distintas tradiciones religiosas y punto, pero del mismo tronco. Es decir, porque no se pelean con los chinos. Los chinos, ¿no? con los confucianistas, con los de la India, que hay cientos de religiones para pelearse, y sin embargo no se pelean con ellos, ¿no? Y no se pelean con los japoneses tampoco, que tienen un par de religiones. Me parece una cosa tan sin sentido todo esto. Porque es una excusa. Bueno, lo que pasa es que el Corán es un libro muy duro. No sé si han tenido oportunidad de leerlo, pero... Sí, la Biblia también. Pero para no el viejo... El Dios del Viejo Testamento no es mansito. No es así. Es más bien vengativo. Vos decís que Yahvé de los ejércitos no era. Bueno, pero, no, lo que pasa es que por lo que vos decís, Juan. Si tú lees el Corán, que es muy posterior a los evangelios. 700 años después. Posterior de los evangelios, no de la Biblia, que hay muchísimo más. Si tú lees el Corán te asombras a veces cuando lees lo que se escribió en el Corán. La Sharia es una terrible. Sí, y sí, se puede interpretar de distintas maneras, y bueno, ahí tienen los chiitas y los sunitas que interpretan todo eso un poco distinto, ¿no? Sí. O bastante distinto, hasta donde yo sé. Pero bueno, también te tomás el Talmud y tiene sus cosas, pero no está ahí el problema. El problema en este caso concreto, para mí tiene raíces económicas, y no es que yo sea un fiel seguidor del materialismo histórico de nuestro amigo estás Juan, influenciado pero, simplemente. No estoy influenciado. Me parece que lentamente. Me parece que es así, no broma. Es que es una broma. No, realmente creo que es así, ¿no? ¿Cómo vas a ignorar la realidad? Un país situado en el centro de una región en la cual tienen un poderío económico muy grande en base
a los productos que la tierra graciosamente le da y que después pueden distribuir como quieran, es un factor de peso internacional importantísimo. Y parecería que en este negocio algo tuvo que ver también, por lo menos por lo que uno puede llegar a apreciar con la escasa información periodística que al final, después de 30 años, tenemos al respecto, ¿no? Los mejores momentos merecen celebrarse con Vinos Jiménez Méndez, orgullosos de transmitir la identidad nacional en los 5 continentes. Constante superación y compromiso sitúan a nuestros vinos en primera clase. Disfrute con responsabilidad la noble bebida nacional. Bodega Jiménez Méndez, máxima expresión del terroir. Este asunto que hemos venido considerando, el de los 30 años del atentado a la AMIA, la confusión, la incertidumbre, la oscuridad que reina todavía a propósito de qué ocurrió, cómo ocurrió, estas amenazas de Irán a Argentina a partir de resoluciones del gobierno de Milei, terminan teniendo una connotación local, una salpicadura acá en nuestro país, porque Andrés Ojeda, el candidato a la presidencia del Partido Colorado, propuso que Uruguay declare como grupos terroristas a Hezbollah y Hamás, como lo hizo Javier Milei con Hamás en Argentina. De esa manera, nuestro país debería inaugurar el listado de este tipo de organizaciones que hay que crear a la brevedad. Debemos ser implacables con los que causan terror y desprecian la vida humana, escribió Ojeda en su cuenta en redes sociales, junto a una fotografía en la que aparece acompañado de Robert Silva, el candidato a vicepresidente de su partido, y de Amos Linetsky, el presidente de la AMIA. ¿Por qué? Porque Ojeda se encontraba en Buenos Aires ayer y participó justamente del acto de conmemoración frente a la institución judía, ¿no? ¿Cómo ver esta derivación? 2 palabras, Alejandro. Sí, la calle también estaba. Y el gesto de estar ahí de la calle fue justamente como un respaldo a la oposición. Pero hacer una declaración de ese tipo en este momento, bueno, parecería más gratis que lo que puede hacer Argentina, porque Argentina de alguna manera está en una réplica y contrarréplica de lo que, bueno, simplificando, de lo que apareció en el Tehran Times el otro día. Pero nosotros hasta ahora no tenemos, digamos, ningún aguijonamiento de parte de Teherán ni de parte de Irán. Entonces, hacerle una declaración de ese tipo, capaz que para lo único que serviría sería para crear una tensión que no parece justificada, sin perjuicio de que hubieron gestos como la presencia de la calle en el acto ese que se hizo en Buenos Aires, que ya es bastante significativo y creo que es más que suficiente para decir lo que es un sentimiento general de la población de Uruguay al respecto. Ustedes, los demás, rápidamente, un comentario. Otra demostración de la excelente campaña electoral que está haciendo Ojeda. ¿Por qué? A ver, explícate. Porque es una manera de opinar, de ponerse en el cartel, de aparecer. De salir en la foto, claro. En las noticias. Sí, pues. Gonzalo, ¿cómo ves este tema de las listas de organizaciones terroristas? A mí me parece que si vamos por ese camino, vamos a terminar con soluciones blanco y negro. Es decir, esto es un terrorista y este es un patriota. Es un polaco que se tiraba con una bomba abajo de un tanque nazi que estaba invadiendo Polonia. ¿Qué era, un patriota o un terrorista? ¿Quién lo define? Un loco. O un loco. Sí. Pero digo, si vos empezás a definir las cosas de esa manera, es decir, esto es un acto terrorista y esto no lo es, difícilmente vas a encontrar un camino de salida. ¿Y tú, Carolina? Pienso como Gonzalo, y también pienso que a Ojeda que tanto lo criticaron de que no tenía muchas ideas, me parece que está tratando de decir tengo ideas y acá tienen una. Yo no estoy de acuerdo con Gonzalo, aunque Carolina esté de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Por supuesto que no estás, pero acabo de decir que Carolina es muy inteligente. No, yo no dije que no fuera inteligente. Ya seguimos, pasamos en la tertulia a otro tema, ya sí, ahí instalándose en nuestro país.